a grabar Ujú. la clase para que no se me olvide. Creo que ya listo. Bueno, ya puedes dar comienzo. Vale, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a la segunda clase de psicología que damos aquí en Siempre Profi. Entonces, la lección de hoy va a consistir básicamente en usar un modelo teórico a nivel de psicología que está ampliamente aceptado y ampliamente usado para una cosa muy útil, que es el autoconocimiento. Es decir, esta pregunta de cómo soy yo. Porque, bueno, una de las cosas que sería muy interesante es que hubiera un autoconocimiento por parte de cada uno de los estudiantes siempre profi, para que cada uno conozca, digamos, la parte problemática a nivel personal que le puede afectar su rendimiento en el trading. Entonces, siendo consciente de qué cosa puede ser el típico problema por el cual nos damos de bruces cuando operamos o cuando fallamos no por la parte técnica, sino por la parte de toma de decisiones, pues ser consciente qué es lo que nos falla para trabajar en ello y operar mejor en nuestras operaciones de trading. Entonces, básicamente va a ser por una parte lo que os acabo de explicar, lo que llamamos el modelo del Big Five, que es un modelo de personalidad usado desde los años 30 y que se ha estudiado un montón y que realmente en los años 90 hubo un nivel estadístico frente a esta prueba enorme y hoy se usa, por ejemplo, para hacer cosas tan, bueno, para mí chulas porque soy psicólogo, pero para el tema mundial o política, pues a lo mejor no es tan chulo, que es básicamente el analizar cómo os comportáis en Facebook o en las redes sociales para haceros un análisis psicológico y saber, por ejemplo, qué noticias poneros en el feed de Facebook o de cualquier red social para influiros en vuestra opinión, como por ejemplo en la política. Es decir, qué anuncios tengo que enseñar a los indecisos para, oye, que voten a una persona u otra. Entonces, pues bueno, es una metodología que es bastante potente y vamos a valorarnos en base a esta. Pero esto nos va a decir la personalidad, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente nos va a decir cómo somos individualmente. Vamos a apoyarnos el modelo del Big Five también en la teoría de los apegos, que es una teoría de personalidad, pero más a nivel interpersonal, es decir, nos dice un poco cómo nos relacionamos con los demás, ¿de acuerdo? Cuál es nuestra personalidad, pero a la hora de relacionarnos con los demás. Concretamente con el apego, que es la manera en que los psicólogos llamamos el amor, que es el amor tanto pues, puede ser el familiar como el que puedes tener con amigos, con la novia o con el perro. Esto lo llamamos apego y las personas quieren de manera diferente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que saber también cuál es nuestro estilo de apego, porque al final cuando nos pasan cosas estresantes en nuestra vida, suele suceder por cosas interpersonales, por cosas con otra persona, y cuanto más estrés y ansiedad tengamos, peor va a ser nuestra toma de decisiones a la hora de operar en trading. Por lo tanto, ser consciente de los potenciales problemas que nos pueden salir a nivel interpersonal, pues es muy interesante. Entonces, yo os recomiendo que Alejandro os puso para que cojáis boli y papel, yo os recomiendo que vayáis apuntando ahora lo que penséis vosotros que sois, ¿de acuerdo? Mañana os enviaremos, bueno, más adelante, que espero no poner aquí fechas que no pueda cumplir, pero bueno, mañana os enviaremos un test para que lo rellenéis. Este sí va a ser el oficial y el que os va a medir perfectamente. Pero bueno, ahora os voy a explicar cuáles son los diferentes factores para que sepáis un poco cómo se miden y que vais pensando vosotros qué sois, ¿de acuerdo? Es decir, si lo queréis ir apuntando, en plan, pues yo creo que soy esto y tal cual, ir cogiéndolo. ¿Por qué os recomiendo hacer esto? Porque es muy interesante ver que a veces los resultados que obtenemos o que vais a obtener difieren bastante de lo que realmente pensáis de vosotros. Entonces, pues bueno, es una especie como de juego para ver, ostras, pues que a lo mejor no me conocía tanto, ¿no? Pero bueno, pero tampoco es obligatorio al 100%. Entonces, pues bueno, sin más dilaciones, voy a hablaros sobre los 5 factores que constituyen nuestra personalidad. Ya os digo que esto no es un test de barato que se pilla por ahí. Esto tiene ya más de 50 años y realmente, si sabéis un poco de estadística, se ha hecho un análisis factorial con miles y miles y miles de tests y todos esos 5 factores se repiten en todos los tests o en la mayoría de ellos. Por lo tanto, esto es lo que los psicólogos sabemos ahora a ciencia cierta o por lo menos casi a ciencia cierta sobre de qué se compone nuestra personalidad. Entonces, pues bueno, el primer punto.
El primer punto es lo que llamaríamos un factor de apertura a experiencia. ¿Qué es esto de estar, que llaman los psicólogos, de apertura a experiencia? Bueno, básicamente hay gente, vamos a poner como dos personas, para que veáis si este factor, pues oye, tenéis mucho de esto o tenéis poco de apertura a experiencias. Cuando una persona tiene puntúa alto en apertura de experiencia, generalmente suele ser una persona como muy soñadora. Es decir, es la típica persona que está pensando en dentro de un mes o dentro de unos años, es decir, vive mucho más en el futuro que en el presente. Es la típica persona pues, que hace como castillos en el aire. Otra cosa que, por ejemplo, suelen tener la gente muy abierta a las experiencias es de que suelen hacer equipos, es decir, suele ser la típica persona que te gusta en tu equipo porque, no sé, porque es fácil trabajar con ella, porque se amoldan muy fácilmente. No suelen tener unas ideas muy fijas, es decir, como están todo el día pensando en diferentes cosas, suelen tener bastante flexibilidad mentalmente. Entonces no suelen ser personas que les afecte mucho el cambio. Y en un equipo, al final tienes que lidiar con muchas variables diferentes si el cambio está ahí y bueno, y suele ser gente que trabaja muy en equipo. Entonces, al final, esta gente es la típica gente que cambia todo el rato de ideas, ¿de acuerdo? Es decir, es la típica persona que de repente un mes tiene un plan de, yo qué sé, de trabajo o de proyecto, lo que sea, y de repente al mes siguiente hablas con él y toda la idea contraria, es decir, se ha ido por otro lado. Entonces, claro, cuando alguien tiene esto muy alto, uno de los típicos problemas que suele aparecer, o una de las típicas cosas que hay que trabajar es el tema de la procrastinación, ¿de acuerdo? Es decir, la gente que no digo que esté mal, ¿eh? Pues planear, pensar en el futuro, pero al final cuando se ponen a intentar hacerlo no lo suelen hacer, ¿de acuerdo? Porque están como muy pensando en la planificación y, y no en realmente en hacer las cosas. El problema de no tener esto demasiado, ¿cuál es? Pues el problema de tener un factor pequeño de esto es que al final vas con ideas muy rígidas y no te vas a adaptar muy bien al cambio, ¿de acuerdo? Ese es el típico problema. El factor número 2 sería el de la responsabilidad. ¿Qué decimos los psicólogos cuando hablamos de responsabilidad? Pues generalmente hablamos de autocontrol, ¿de acuerdo? De las personas con alta responsabilidad, con factor de responsabilidad alto, no son las típicas personas que son impulsivas, ¿de acuerdo? Es decir, no les vas a ver ni comprando cosas compulsivamente, ni yéndose a estudiar lo primero que cogen, no. O sea, suelen ser personas como muy organizadas, les encanta planificar, o sea, decir, organizar, hacer, o sea, decir, están ahí dando mucha caña realmente, pero el problema de la gente responsable o que tiene un alto, el factor de responsabilidad lo tiene alto, el problema que pueden llegar a tener es el perfeccionismo. Es decir, gente pues que es muy responsable, hace muchas cosas, pero al final, como está intentando hacerlo todo tan bien, se frustra mucho y al final no hace nada. Y es lo que les ocurrió a un perfeccionista o alguien que puntúa alto en responsabilidad. ¿Alguien que puntúa bajo en responsabilidad? Pues la típica persona compulsiva. De repente se mete algo en la cabeza y lo hago. Es decir, pues no pienso mucho las cosas, las voy haciendo según como me venga. No planifico nada. Eso sería el no tener nada de responsabilidad. Bueno, entonces, por ahora llevamos la apertura de experiencias, el primer factor, y el segundo factor, el de la responsabilidad. Ahora vamos al tercer factor que llamamos extraversión. ¿Qué es la extraversión? La extraversión es básicamente una característica de personalidad que se define por me gusta estar con gente. Es decir, alguien que cuando está con gente en la habitación no se siente incómodo o se siente poco incómodo. Alguien que de repente pues, se encuentra con alguien que no conoce y le sale más saludarle que no hablarle. Es decir, alguien sociable, alguien que a nivel psicológico le guste, le atraiga, le agrade el estar con gente. Lo contrario, la introversión. Pues no me gusta hablar con gente y me siento incómodo cuando hay gente. El problema de tener mucha extraversión o de ser muy extrovertido, pues que tienes más a mano lo que llamaríamos la dependencia, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tú disfrutas o te sientes bien alrededor de la gente, esto puede ser algo muy poderoso. Y como puede ser algo muy poderoso y que te guste tanto, pues te puede llevar ciertas dependencias.
Si eres muy introvertido, pues lo contrario, que te aíslas. Es decir, al final hay que comprender que salvo que seamos autistas, perdón, salvo que tengamos autismo, nos beneficiamos de cierta manera el relacionarnos. Hay gente que necesita relacionarse más y hay gente que necesita relacionarse menos. Pero necesitamos relacionarnos por mucho que nos guste la soledad. Y entonces este es el problema que tiene la gente introvertida, que puede al final aislarse. Y poco a poco pues entra ya en lo que llamaríamos depresión, etcétera, etcétera. El cuarto factor. El cuarto factor lo llamamos los psicólogos amabilidad. ¿Qué es amabilidad? Bueno, básicamente, para que os hagáis una idea rápida, es el hecho de... se junta de dos cosas. La primera, si tú confías mucho en la gente, ¿de acuerdo? Es decir, las personas amables, por norma estadística, suelen confiar mucho en los demás. Tienen una idea mucho mejor de la sociedad, del mundo en general, es decir, tienen una visión positiva de los demás, es decir, tienden a pensar bien. Y la otra es que les gusta dar, es decir, se sienten muy bien, sienten mucha satisfacción cuando cuidan de alguien, cuando se preocupan por alguien, vibran mucho. ¿Qué es alguien que tenga poca amabilidad? La gente que tiene poca amabilidad se caracteriza por dos cosas. La primera es que desconfían fácilmente, es decir, son las típicas personas que te dicen, piensa mal y acertarás. Pues si piensas esto es muy probable que no seas una personalidad muy amable. Y el otro rasgo que comparten la gente con baja puntuación en el factor de personalidad es el tema de la agresividad, ¿de acuerdo? Es decir, la gente que no puntúa mucho en amabilidad suele ser agresiva. Se cabrea fácilmente con los demás, no se siente muy mal por pegar un grito a alguien, es decir, si os veis más reconocido en esos patrones, pues es probable que puntuéis bajo en amabilidad. ¿Cuál es el problema de alguien que puntúa bajo en amabilidad? Pues el problema principal es que pues, se vuelve algo antisocial, ¿de acuerdo? Es decir, para la persona no le supone un problema, pero a largo plazo, en teoría sí, porque se va a aislar al ser antisocial. ¿Cuál es el problema de tener demasiada amabilidad? Pues que la gente que tiene demasiada amabilidad generalmente pone a los demás siempre delante de ella misma. Entonces, claro, al final esto no tiene que ser siempre un problema, pero es un factor de riesgo a nivel de ansiedad y estrés, porque yo no me voy a meter, siempre digo la misma frase, yo no me voy a meter en las exigencias o autoexigencias que se quiere cargar en la espalda, pero si tú no te preocupas por ti antes, da igual lo que tú quieras preocuparte, es que no vas a tener energía, no vas a estar bien para hacerlo. Entonces, pues este es un problema que tiene la gente que puntúa alto en amabilidad. Y aquí llegamos al quinto factor, al último factor de los 5. ¿Puedo ver contigo? ¿Cuándo puedo Pues, aprender? Ok, quiero. vale. Entonces, el quinto factor. El quinto factor, unos psicólogos lo llaman estabilidad emocional, otros psicólogos lo llaman neuroticismo. Bueno, básicamente se compone de dos cosas. Es decir, el factor este dice dos cosas de ti. Una cosa que dice es cuánto estrés tú aguantas. ¿De acuerdo? Es decir, hay gente que aguanta mucho más estrés que otra gente. ¿De acuerdo? Es decir, alguien que es más estable emocionalmente aguanta mejor el estrés. Alguien que es más neurótico, pues aguanta peor el estrés. Y sobre todo lo segundo, se estresa más fácilmente. Es decir, esa típica persona, pues oye, que le cambias algo o le dices algo y ya está estresada. Se está estresando, se está estresando. Dios mío, todo va mal. Es decir, eso es un poco lo que llamaremos neurótico. La persona que está como muy pensando que las cosas, oye, pues que van a ir a peor y que tengo mucho estrés y mira qué mal estoy. Alguien que sea muy estable emocionalmente, aunque nos parezca que la estabilidad emocional es lo mejor del mundo y que guau, qué guay ser estable emocionalmente, el problema de la estabilidad emocional o de tener demasiada estabilidad emocional es lo que llaman los psicólogos anedonia. ¿Qué es anedonia? Esta palabra que usamos. Básicamente es la incapacidad de sentir satisfacción. Es decir, es como, por ejemplo, es muy recurrente lo que llamamos la despersonalización o la desrealización, que es cuando piensas que vives casi como en un sueño, como si las cosas no fueran real o como si no
como si no tuvieran valor las cosas. No sé si me explico muy bien. Como si nada te motivase ni nada te hiciese hacer nada. Es decir, es anedonia, como apatía. Pues no siento nada. Lo que puede ocurrir malo si eres muy neurótico es de que estés reaccionando a todo, ¿de acuerdo? Es decir, todo te estresa, todo te supone un esfuerzo enorme. Vas a tener muchas emociones siendo muy neurótico, es decir, vas a tener un mundo emocional enorme, pero la estabilidad ni la vas a oler. Entonces, pues bueno, estos son un poco los 5 factores, o por lo menos los 5 factores de personalidad más usados en psicología y sobre todo con más base científica. Ahora, pues bueno, ahora que habéis oído los 5 factores, imagino que sabréis un poco o pensaréis sobre qué factor tenéis más o qué menos, pero bueno, ya os enviaremos los resultados, ya os enviaremos los test para que los rellenéis y ya os enviaremos los resultados una vez que los recibamos y los podéis comparar, a ver si habéis acertado o os conocéis muy bien. Pero estos 5 factores os van a decir muy bien qué cosa deberíais trabajar, así de manera general, para tener un mejor rendimiento en trading. Porque muchos, por ejemplo, cuando hice el vídeo de los sesgos, por ejemplo, muchos de estos sesgos tienen mucho que ver con tus estructuras de personalidad. Va a haber sesgos que te van a ocurrir muchas más veces, dependiendo de tu personalidad, que otros sesgos. Por lo tanto, ya tener un conocimiento sobre, oye, pues yo soy de esta manera y sé un poco, mosquito, y sé un poco a dónde tengo que trabajar conmigo mismo. Ahora vamos a ir a el tema de los apegos, que esto no es personalidad independiente, es decir, para ti mismo, sino es personalidad pero con otras personas, ¿de acuerdo? Y básicamente solo hay 2 factores o 2 variables que hay que tener en cuenta. Esta teoría de los apegos está muy bien estudiada, tiene una base científica muy buena, porque básicamente ya se puede saber, mejor dicho, tu estilo de apego ya queda determinado a muy temprana edad. Es decir, para los 4 o 5 años tu apego ya es el que es. Si tú tienes apego evitativo, vas a tener apego evitativo toda tu vida. Lo puedes trabajar, pero es como, pues no sé, es como eres. Y es como tú entiendes el amor, o cómo tú entiendes el afecto, o cómo tú entiendes el relacionarte con los demás. Pero bueno, sin soltaros demasiado rollo. Las 2 variables que hay. Hay 2 variables. Una variable, imaginaos que esto es una especie como de gráfica así. Una variable es la que tiene que ver con lo que me gusta o lo que me ayuda a relajarme de hablar con los demás. Por ejemplo, si a ti te relaja mucho o estás muy a gusto o te gusta mucho el hablar con los demás, la típica persona que habla por los codos. Taca, 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 de esto de que estás en un coche y no para de hablar. Pues es probable que tenga mucho de este factor ansioso, ¿de acuerdo? Es decir, ansioso que se llama ambivalente. Si es una persona de estas que no le cuesta nada pasar de estar solo a estar con gente, es decir, que lo hacemos súper automático, pues es muy probable que tengas mucho de este tema ansioso. Te cuesta muchísimo, o te sientes triste después de estar con mucha gente y de repente llegas a casa y te sientes como solo, pues es muy probable que tengas este factor de ansioso / ambivalente. Echas mucho de menos a tu pareja y estás todo el día mandándole WhatsApps, estás como súper pendiente, estás echándole súper... Es muy probable que seas del factor ansioso ambivalente. Entonces, este es un factor, ¿de acuerdo? Es un poco la naturaleza de cada uno que nos impulsa a hablar con los demás o a echar de menos a los demás, o el motor que hace que necesitemos a los demás, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un factor. El otro factor es el que llamaríamos el evitativo. Es un factor evitativo. ¿Qué significa ser evitativo? Un evitativo es la típica persona que puede pasar de estar con mucha gente a estar sola, su pavo. Es como súper sencillo. El evitativo suele ser la típica persona con la cual sales de farra con él, de repente hace una bomba de humo y no le vuelves a ver, porque se ha ido a casa y no le ha dicho nada a nadie. Pues este es probablemente un evitativo. ¿Por qué no le ha dicho nada a nadie? Porque para un evitativo el estar hablando le supone esfuerzo. Por ejemplo, para un evitativo, un trabajo de comercial, cara a cara, de estar hablando todo el rato, le quita mucha energía. Es decir, llegaría a casa súper cansado y sin ganas de hablar con nadie. Un evitativo tiene un problema y no te lo cuenta, vamos,
ni para Dios. Es decir, está el tío ahí sufriendo y mucho tiene que estar sufriendo un evitativo para contarle un problema a otra persona. Un evitativo al final le gusta mucho la soledad, porque es una persona que prefiere regular sus emociones solo. Es decir, es la típica persona que incluso le molesta el abrirse emocionalmente a los demás. Esto de, pues te voy a contar aquí mis penas, como que les echa para atrás, el molestar a alguien con sus emociones, porque a los evitativos les molesta el tema emocional. O sea, son las típicas personas que preferirían estar estables y no estar con altibajos. En cambio, las personas que puntan alto en ansioso, pues son las típicas personas que las emociones pues se las restriegan por el cuerpo, les encanta. Entonces, claro, aquí tenemos los dos factores, el factor ansioso y el factor evitativo. Entonces, dependiendo de cuánto tengamos de cada uno, hay como 4 grupos. Si tenemos bajo de ansioso y tenemos bajo de evitativo, nuestro apego se llamará seguro. ¿Qué es apego seguro? Apego seguro es cuando no sientes, por ejemplo, que te va a dejar nadie, ¿de acuerdo? Es decir, es seguro, es decir, tú no sientes que tus relaciones de amistad, de amor, de lo que sea, peligren, es decir, salvo que veas algo evidente que te lo confirme. Pero alguien con apego seguro, pues no suele tener problemas fuera de lo común, digamos, en la parte interpersonal. ¿De acuerdo? Es decir, esto es lo ideal en psicología. Cuando alguien tiene, por ejemplo, mucho de ansioso y mucho de evitativo, pues tendría lo que llamaríamos el apego desorganizado, que es el peor para tener, ¿de acuerdo? Es decir, si tienes apego desorganizado, pues sinteos especiales porque solo lo tiene el 10% de la población, pero no es el más cómodo. ¿Por qué no es el más cómodo el apego desorganizado? El tener mucho evitativo y el tener mucho ansioso. ¿Por qué es problemático? Básicamente porque tenemos lo que sería el síndrome del puercoespín. ¿Qué es esto del síndrome del puercoespín? El síndrome del puercoespín es cuando la gente tiene que... Es decir, es la gente que... imaginaos un montón de puercoespines en invierno. Entonces, claro, o bien me junto para conseguir calor, pero salgo herido, o bien, pues me separo de la gente, pero muero de frío. Entonces, esto es lo que le pasa a una persona desorganizada. Es un sin ti, pero contigo, pero sin ti. Es un odio a la gente, pero la necesito. Entonces, claro, esto, como podéis ver a simple vista, pues puede dar mucho problema. Pero bueno, entonces, vosotros mirando un poco de si os sentís reflejados en la parte de evitativo y si os veis reflejados en la parte ansioso, pues bueno, pues que sepáis que sois, probablemente seáis desorganizados. ¿Que tenéis más de lo evitativo? Pues seréis evitativos. ¿Que tenéis más de lo ansioso? Seréis de lo ansioso. Y si tenéis seguro, pues enhorabuena porque sois súper resilientes. Entonces, pues bueno, estos son, digamos, como los dos grandes bloques que se componen nuestra personalidad. Primero, nuestra personalidad intrapersonal, nosotros con nosotros mismos, y después el tema social o de que tiene que ver con el amor o el apego, o llamarlo como queráis. Esto, por ejemplo, como nota a pie de página, es muy divertido el ver, cuando ahora sabes de esto de los apegos, es muy divertido el ver, por ejemplo, cómo se generan las parejas. Porque si os fijáis, dos ansiosos no se pueden aguantar el uno con el otro, porque se llenan mucho de energía y al final acaban rompiéndose. Lo que vas a ver generalmente o son parejas de seguros o parejas de evitativos con ansiosos. Esto es muy común. Por ejemplo, yo soy evitativo y mi pareja es muy ansiosa. Entonces, claro, yo no le mando ni un maldito WhatsApp y ella está preocupada porque piensa que le voy a dejar. Porque no le estoy mandando ningún WhatsApp ni le estoy diciendo cada todos los días que le echa de menos. Aunque le eche de menos, a mí me supone mayor esfuerzo decirle que le echo de menos hablar con ella porque me estresa, porque le echo de menos si hablo con ella. Yo quiero evitar la emoción. Entonces, pues, claro, yo hago la evitación, cosa que un ansioso pues no lo comprende. Pero bueno, ahí puedes ver que tanto que ahí es muy compatible, porque la energía que mete uno, el otro la calma. Entonces, pues bueno, o esto es lo que digo yo para los problemas de pareja. Pero bueno,
Entonces, este tema, por una parte, el tema del apego y por otra parte, el tema de la personalidad. Recordar los 5 factores. El primero era el de la apertura a la experiencia. Si tenéis demasiado, vais a ser personas que vais a procrastinar mucho. Entonces, y si no tenéis demasiado, pues el típico problema que vais a tener es de que no os vais a adaptar a los cambios ni para 10. Si tenéis esto, mejor ser funcionarios. Si no tenéis mucha apertura a la experiencia, que seguro que la personalidad va bien. Después, el tema de la responsabilidad. El segundo factor, si tenéis demasiado, vais a ser muy perfeccionistas y esto puede daros problemas. Y si tenéis bajo, pues vais a ser muy compulsivos. Vais a tomar decisiones sin pensarlo ni planificarlo demasiado. La tercera es la extroversión, es decir, es lo que a mí me afecta o lo que a mí me da de satisfacción el estar con gente. ¿De acuerdo? Es decir, el disfrutar de estar con gente. Que parece un poco esto al apego evitativo, al apego ansioso, pero no tiene que ver, ¿eh? Es decir, bueno, tiene que ver, pero no es lo mismo. Es decir, tú puedes ser apego evitativo, es decir, preferir estar solo, regularte a ti mismo mucho mejor, pero que te gusta estar con gente. Me gusta estar poco con gente, pero me gusta, pues eres un evitativo extravertido, digamos. Pero bueno, si tú tienes demasiado, lo que ocurre aquí es que es probable que tengas dependencias, es decir, puedes tener relaciones de dependencia, de necesitar mucho a la otra persona, y si tienes poco, pues ocurre lo contrario, que es probable que te aísles. Es decir, que esta parte necesaria de interactuar con los demás, pues no te la satisfagas y sufras por ello. El cuarto factor, el tema de la amabilidad, tener demasiado. Lo que va a hacer es de que antepongas a los demás casi siempre a ti, y esto va a ser en contra tuya al final. Y si tienes poco, pues bueno, a ti a título personal, pues a lo mejor pues dejas de tener amigos o dejas de tener socios de trabajo o lo que sea, pero bueno, pero ese sería el problema. Y por último, la estabilidad emocional. Tener demasiada estabilidad emocional, pues le quita un poco la gracia a esto de la vida, porque te quita la parte positiva o la parte emocional positiva o te la rebaja bastante. Y tener bajo, es decir, tener mucho neuroticismo o poco factor de 5, pues esto hace que, bueno, pues para ser un artista y para vivir la vida a tope, pues muy bien, pero vas a sufrir mucho, porque vas a ser muy sensible a todo lo que ocurra. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo por hoy, las 2 partes de la personalidad. Espero que hayáis tomado apuntes interesantes y que veáis un poco por dónde tiráis, pero mañana os redactaré el test, digamos, científico, el test profesional, y si lo queréis lo rellenáis y así podemos ver qué tipo de perfiles tenemos en la academia y nada más. Un placer un placer haberos dado la clase. Y si tenéis cualquier pregunta o cualquier sugerencia o cualquier cosa que queráis comentar, adelante. Bueno, excelente, excelente. Vamos a chequear primero las preguntas, luego yo doy mis comentarios. Iba ya comentando por allí que me encajaba mucho en el perfil de evitativo. Creo que tú vas nombrando, nombrando y de repente cuando encajas en un perfil tú lo captas de inmediato, pero de hecho creo que encajar en ese perfil es lo que me hace siempre estar muy enfocado en mi trading, a la hora de llevarlo al trading, en mi pantalla, desde hacer una actividad en la que requiero estar solo y que sí me considero, como decías, en la parte equitativa. Me molesta un poco el tema emocional, no me afectan mucho las emociones, o sea, esta es mi cara cuando gano y esta es la misma cuando pierdo y es la misma cuando me compro un Lamborghini, o sea, mis emociones siempre son iguales, gano, pierda, y creo que ese perfil psicológico en la parte de trading me ayuda mucho. Me Eso encanta es. al 100%. No, Cualquiera que tenga una pregunta puede ir haciéndola por el chat claro. de finalizar, sin problemas. Y bueno, como comentaba Juan, les estaremos enviando por allí ya luego un test para chequearlo en la semana, que es ese sentido de ir buscando en la plataforma, en la Academia Siempre Profit, cómo está el perfil psicológico de cada uno de los estudiantes, hacia dónde podamos irlos encajando. Bueno, cualquier pregunta que tengáis. Pregunta Gabriela Ponte. Brócoli, dependiendo de tu perfil, eres más o menos rentable. Es decir, no he encontrado estudios acerca de relación entre el rendimiento de trading y los perfiles de personalidad o de apego,
Pero eso sería algo interesante de analizar. Yo solo le comenté a Alejandro que a ver si me dejaba, en plan de mandar los test y que hiciéramos un estudio para que podamos valorar los estudiantes de Siempre Profit y pues con una parte de evaluación psicológica por un lado y por otra parte de observar el rendimiento de los estudiantes, pues ahí ya podríamos hacer unos estudios inferenciales para ver si, porque al final esto sería algo muy interesante de cara por ejemplo, cuando llegue, por ejemplo, un nuevo ingresado o que hace un test de psicología y ya pues le tendría un psicotrading especializado para él, para decir, mira, en vez de darte todo la chapa, que es la chapa que le damos a todos, pues tú tienes que darle caña a esto. Y sería interesante. Es decir, yo que soy un loco de la psicología, me encantaría hacerlo y espero que sea la cosa adecuada, pero bueno. Tranquilo. Pero vas a Con micrófono no encendido. hablado más. A ver. Vas a estar tranquilo. Vale. ¿El test lo montarán en Facebook o en la plataforma? Yo creo que lo hablaré con Alejandro, pero yo creo que lo ideal sería que os lo mandásemos por un enlace donde se pueden hacer el tema de los test automatizados, de que le dais a un enlace y después nos envían los resultados. Sí, Entonces, correcto. lo haremos Vamos a por hacer así email o por el Facebook y listo. Sí, yo creo que lo enviaré a los correos que tengo la lista de todos los estudiantes para que lo rellenen y quede todo más fácil. Vale, perfecto. ¿Soy soñador? ¿Cómo podemos controlar estas emociones o poner, como quien dice, un cable a la tierra? Yo lo ideal, y esto creo que lo comenté en la anterior clase, es el tema ¿cómo se llama? De la activación conductual. Es decir, está bien ser soñador, pero lo interesante siempre es llevarlo a tierra, a ver si anda. Entonces, al final tú puedes tener muchos sueños, pero tú tienes que comprender que un sueño se compone de piezas muy pequeñas y de acciones que son muy concretas y que van en una cadena. Entonces, si tú eres un soñador, lo que tienes que pensar es cuál es el primer paso que tengo que dar a este sueño. Y darlo. Y ya está. ¿Vale? Yo estoy confundida porque tengo un poco de evitativa y ansiosa. Claro, esto es al final, tú imagínate como de gráfica así, a lo mejor tú estás aquí, en la mitad, pues en plan entre las fronteras de los cuatro. Entonces, pues bueno, puede ser estar ahí justo. ¿Vale? Recomendación para disminuir mis niveles de estrés. De acuerdo. Si es estrés y no ansiedad, es decir, es simplemente estrés pues porque trabajas muchas horas o porque estás en un momento que ahora mismo es muy estresante o porque tienes justo el tren al lado de tu casa que suena cada 20 segundos, pues lo que sea, lo principal es actividad física. Y esto es algo que siempre solemos recomendar los psicólogos, pero es mano de santo. La actividad física tiene un montón de beneficios y uno de ellos es la reducción del estrés. Punto. Otras cosas que puedes hacer. Pues otra cosa que, por ejemplo, puedes hacer es el hecho de gestionar bien la respiración. Cuando el estrés se acumula, puedes tener un ataque o puedes notarte como mucho más, cuando te notas muy aburrida o cuando te notas muy nerviosa o cuando te notas como muy que te da un ataque de pánico, pues el respirar te baja el estrés. Pero lo que más te baja el estrés, aparte del deporte y la respiración, es ser consciente que tiene un fin o un sentido lo que estás sufriendo. Si no le puedes ver ni un fin ni darle un sentido, el estrés te va a ir por las ramas. Entonces, esas tres cositas te diría. Vale. Yo tengo una mezcolanza de ahí todo loca. Vale, un poco de todo, ¿de acuerdo? Soñador y evitativo. Vale, perfecto. Pues nada, ¿alguna pregunta más que tengáis los estudiantes? Bueno, yo creo que listo. Bueno, excelente, claro. Ya de allí buscaremos esas cualidades. Muy importante analizarlo. Más que toda esa información, yo la trato de buscar en esos libros de trading que están por allí, los clásicos, analizando autores de libros de trading o también personajes famosos en la historia, como algunos que les he comentado por allí en mi Instagram o he publicado en el canal de YouTube, algunos videos ya, de Jesse Livermore, por ejemplo, George Soros, personajes que aún incluso están vivos. Tú más o menos puedes ver cómo es la personalidad de esos grandes del trading que ya han existido. Es muy curioso que en esa historia del siglo pasado no consigamos mujeres que en este momento sí que se están sumando mucho al trading. Eso es bueno porque sí que se ha visto buenos resultados y rendimiento
en las mujeres, sobre todo a la hora de dibujar el gráfico, porque hay muchos factores en el trading, pero lo importante es el orden y en eso sí que las mujeres son mejores. Y una de las cosas más importantes que me parecen a mí a nivel psicológico es la seguridad en ti mismo también, es súper importante en el trading, son cosas que hay que manejar. Y bueno, esperamos poco a poco con estas clases ir sumando en esos aspectos, con esos ejercicios que vayan mandando Juan, o esas clases, anotaciones, ustedes vayan trabajándolo, no solo ahorita en la clase, sino en la semana vayan trabajándolo. Ok, bueno, una última pregunta, entonces por acá que dice Jorge, tengo una pregunta. Si quieres la pregunta antes de concluir. Ah, bueno, había una antes de Gabriel que dice, si uno quiere Vale. algunos de esos aspectos, ¿hay alguna acción, tipo de anclaje para eso? Claro, todo, es decir, eh, para algunos de los factores a lo mejor sí hay algo muy concreto como el anclaje que puede servir, pero generalmente, bueno, lleva un mayor trabajillo que un mero anclaje. Depende, depende de lo que sea, porque al final puede haber muchas cosas. Por ejemplo, te puedo decir así, a bote pronto. En el tema del apego, esto no hay cosas como el anclaje, es decir, esto va más lento y tiene más trabajo. En lo de los 5 factores, por ejemplo, el tema de la responsabilidad, esto sí podría curarse un anclaje. ¿De acuerdo? Esto del autocontrol, de la organización de la planificación, sí podría ser. Y la estabilidad emocional, a lo mejor también. Pero la estabilidad emocional, al final, si tengo, por ejemplo, delante una persona que tira mucho al neuroticismo, a lo mejor el anclaje le va bien, pero si tiene demasiado, habrá que hacer otra cosilla aparte de un anclaje. O sea, ahí hay que darle un poquito más de caña. Pero bueno, para lo de la responsabilidad del anclaje, a lo mejor sí. Sí podría ser algo interesante. Si tienes bajo en responsabilidad un anclaje, a lo mejor sí te puede ayudar. Eso es, en cada factor solo hay una opción de alto o bajo. Es decir, o tienes mucho o tienes poco. Creo que es de 0 a 100 el factor de cada uno y se te asigna uno. ¿Vale? Vale, una cosa, es decir, el estrés y la ansiedad a nivel fisiológico es lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, es la hormona del estrés y es alguna hormona más que no me acuerdo muy bien porque no fui al colegio ese día, llego a la universidad ese día. Pero a nivel fisiológico es lo mismo, el estrés y la ansiedad. Los psicólogos hacemos la diferencia entre el estrés y la ansiedad por el origen, ¿de acuerdo? Es decir, el estrés es estrés, o sea, por ejemplo, estar cansado es estrés, tener ruidos fuera es estrés, son cosas que son causa y efecto con poca intermediación psicológica. La ansiedad, en cambio, sí hay mucha intermediación psicológica. Por ejemplo, la ansiedad puede ser, ostras, la opinión de los demás, el miedo a la opinión de los demás. El miedo a la opinión de los demás no es un estrés simplemente, es una ansiedad. Hay un proceso psicológico en el cual tú estás valorando si están pensando mal de ti. Punto 1, estás pensando en eso que no todo el mundo piensa. Punto 2, piensas que encima va a ser negativo. Perfecto. Bueno, ya hasta aquí quedamos. Creo que esa era la última pregunta. Gracias a todos por asistir y quedamos entonces pendientes con la encuesta que les estaré enviando a los correos. ¿Okay? En dado caso, igual les colocaré el link del test, ya sea en Facebook o por ahí en la plataforma, en la parte de psicología para que lo descarguen. Igual ya les consultaré qué tan rápido podría ser con el programador para que esté instantáneo y ya les confirmo igual por el Facebook. Así que bueno, gracias a todos. Nos veremos en la siguiente clase. La próxima sí será técnica, será conmigo. Y ya por allí en Facebook tienen los calendarios que les iré colocando de cada mes para que sepan cuándo es la siguiente también de psicología, etcétera, etcétera. Gracias a todos, espero les haya gustado y bueno, gracias Juan. Bueno, Saludos. gracias a ti, Alejandro. Feliz fin de semana para todos. Igualmente. Un saludo.